Un saludo para todos, espero que se encuentren bien. Les habla el ingeniero Víctor, acá dando inicio a nuestras clases pregrabadas de acuerdo a esta nueva metodología que vamos a estar implementando para que todos puedan tener acceso, ya que las clases en tiempo real presentan algunas complicaciones, principalmente porque algunos por el tipo de conexión que tienen pueden no tener acceso en el momento que nosotros nos conectamos. Entonces ahora lo vamos a hacer de esta manera, y para iniciar pues tenemos el tema de elementos geométricos básicos. Esta es una clase en función de un documento que yo les envié, que yo confío que ustedes ya leyeron ese documento. Entonces solo vamos a resaltar acá los puntos más importantes que yo necesito que ustedes dominen sobre los elementos de geometría, los más básicos. ¿Qué conceptos deben ustedes dominar, tanto en la teoría como en la práctica, que nos van a servir más adelante para otros temas que vamos a ir viendo, ya que, como bien saben, tenemos que seguir avanzando con el contenido? Entonces lo vamos a estar haciendo de esta manera. Yo voy a ir resumiéndoles en estas clases qué es lo más importante que ustedes tienen que ir adquiriendo en función de los resultados de aprendizaje del curso, de cada tema. Entonces acá empezamos con los elementos geométricos básicos. En algún momento habíamos mencionado que la geometría es una ciencia que guarda mucha relación con la matemática. Son ciencias complementarias, una necesita de la otra. Cuando nosotros dominamos matemáticas, se nos va a hacer un poco más fácil comprender los conceptos de geometría, y cuando dominamos geometría se nos hace un poquito más fácil comprender conceptos de matemática. Pero para poder aprender el enfoque matemático que le vamos a dar a la geometría, necesitamos recordarnos un poquito de los elementos geométricos básicos, principalmente los que aprendimos desde pequeños en el colegio, ¿verdad? Nos enseñan que un punto es una figura geométrica que únicamente cuenta con posición, es decir, un punto no tiene dimensiones. Es una figura sin dimensiones, no se puede medir, es solo una marca en el espacio. ¿Sí? Esa es la primera figura geométrica que apareció, que se inventó y que dio origen a todas las demás. Por ejemplo, cuando nos damos cuenta que ponemos varios puntos uno detrás de otros y los vamos acercando, esto que se está formando acá es una sucesión de puntos. Y una sucesión de puntos es lo que se conoce como una línea. ¿Sí? La segunda figura geométrica es la línea. Y la línea es una sucesión de puntos que carece de anchura y espesor, pero que sí posee longitud. Entonces decimos que el punto no tiene dimensiones, sin embargo la línea sí tiene una dimensión. Es un elemento geométrico que consta de una sola dimensión, que se conoce como longitud. Cuando nosotros aprendemos sobre líneas, bueno, sabemos que líneas hay de diferentes tipos. Están las líneas rectas, las líneas curvas, las líneas verticales, las líneas horizontales, las líneas inclinadas, las líneas quebradas, las líneas mixtas, las líneas onduladas, combinaciones de las líneas paralelas, las líneas perpendiculares, etcétera. Todo esto nosotros lo aprendimos desde pequeño, cuáles son los tipos de líneas de acuerdo a su posición, de acuerdo a su forma, de acuerdo a sus combinaciones, etcétera. Podemos encontrar muchos tipos de líneas. Pero cuando nosotros hacemos combinaciones de líneas de modo que en algún momento se forme una figura cerrada, por ejemplo, cuando se combinan tres líneas diferentes, lo que se forma es un triángulo. Al combinar tres líneas rectas y cerrar la figura, esa se conoce como una figura geométrica plana. Entonces, después de la línea, lo que viene es el plano, que se define como una superficie que no tiene dimensión en volumen, pero que sí tiene otras dos dimensiones extendidas en todas las direcciones. Entonces nosotros decimos que un plano es una figura que se encuentra en dos dimensiones. Entonces vean cómo va evolucionando esto. Primero aparece el punto, que es una figura que no tiene dimensiones. Luego aparece la línea, que es una figura que tiene una sola dimensión. Y después viene el plano, que es una figura que tiene dos dimensiones.
Y cuando nosotros tomamos dos planos para formar una figura, dos o más planos, perdón, para formar una figura que encierra un espacio o un volumen, a esa figura se conoce con el nombre de sólido. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto de planos, el cuadrado sabemos que es una figura plana. Entonces, si yo pongo estos cuadrados acá de esta manera, uno detrás de otro, esta es una figura plana formada por varios cuadrados, 6 cuadrados. Si yo doblo estos cuadrados de una forma estratégica para encontrar otro tipo de figura, por ejemplo, esta que está acá, al doblar esos cuadrados en diferentes direcciones, yo voy a obtener esta figura. Y esta es una figura que encierra un espacio o un volumen, una figura en 3 dimensiones. Entonces, esta figura se conoce con el nombre de sólido. Todos los sólidos que se relacionan con los poliedros están siempre en 3 dimensiones. ¿Sí? Entonces, de esta manera es como nosotros vamos evolucionando en las dimensiones de las figuras geométricas, desde el punto, que es una figura que no tiene dimensiones, hacia la línea, que es una figura que tiene una dimensión, hacia el plano, que es una figura que tiene 2 dimensiones, y hacia el sólido, que es una figura geométrica que tiene 3 dimensiones. Entonces, así es como se relacionan los elementos geométricos básicos. Uno da origen al siguiente, ¿sí? De esta manera. Entonces, nosotros tenemos que aprender, tenemos que enfocarnos principalmente en esto. El punto y la línea ya no los vamos a analizar tanto porque estos son conocimientos que traemos previamente. Nos vamos a enfocar en los planos y en los sólidos, tomando en cuenta que cuando nosotros estamos hablando de figuras planas, la relación matemática que vamos a encontrar acá en las figuras planas es el área, mientras que cuando estamos hablando de sólidos o figuras en 3 dimensiones, la relación matemática que vamos a analizar acá es el volumen. Entonces el área, como dice acá, se define como el número de unidades cuadradas contenidas en una figura. ¿Por qué unidades cuadradas? Porque solo son 2 dimensiones. Entonces una dimensión se eleva al cuadrado. Y el volumen, unidades cúbicas que contiene un sólido, hablamos de 3 dimensiones. Entonces una dimensión elevada al cubo. El área entonces decimos que son unidades cuadradas y el volumen unidades cúbicas. Pero esto lo vamos a ir analizando más adelante. Ahorita lo que nos importa es comprender la relación entre los elementos geométricos básicos, ¿sí? La evolución de la geometría y cómo va a ser el enfoque matemático que le vamos a dar a esto, principalmente hablando de las áreas y los volúmenes. Bien, entonces ahorita vamos a enfocarnos en las figuras planas, en primer lugar, que son las figuras en 2 dimensiones. Al analizar o al estudiar las figuras planas aparece el concepto de polígonos. Un polígono, nos dice la teoría, que es una figura plana limitada por segmentos de recta que son sus lados. Hay varios tipos de polígonos y estos se clasifican y se nombran de acuerdo al número de lados que tengan. Por ejemplo, un polígono se tiene que formar por la unión de 3 o más líneas rectas, porque si yo solo tengo 2 líneas rectas, no hay ninguna forma en la que pueda combinar estas líneas de modo que la figura se pueda cerrar. Entonces, un polígono generalmente tiene que ser una figura plana que está cerrada, ¿sí? Pero si solo dispongo de 2 líneas rectas, no es posible cerrar la figura, por lo tanto no sería polígono. Los polígonos se forman a partir de la unión de 3 líneas rectas. Por ejemplo, cuando tengo 3 líneas rectas, puedo formar un triángulo. Cuando tengo 4 líneas rectas, puedo formar un cuadrado. Cuando tengo 5 líneas rectas, puedo formar un pentágono. 6 líneas rectas, puedo formar un hexágono, y así sucesivamente. Entonces todos estos son polígonos. En este caso se conocen como polígonos regulares, ¿sí? Porque en la mayoría de estos las dimensiones de sus lados son iguales. Por ejemplo, un triángulo equilátero, un cuadrado, un pentágono y un hexágono son polígonos regulares porque todos sus lados miden lo mismo, ¿sí? Entonces, existen varios tipos de polígonos que se puedan clasificar en base a la medida de sus lados, al número de lados que tengan. Pero si nosotros hablamos
específicamente de los triángulos y los cuadrados, estos tienen varias subclasificaciones también, que vamos a ver a continuación. Entonces, un triángulo sabemos por definición que es una figura que consta de tres lados, pero se puede clasificar de acuerdo a la medida de sus lados, de acuerdo a la medida de sus lados, en triángulo equilátero, que es aquel en el que todos sus lados son iguales, triángulo isósceles, que es aquel que tiene dos lados iguales y uno desigual, es decir, dos lados miden lo mismo y uno mide diferente, y el triángulo escaleno, que es aquel en el que ninguno de sus lados mide lo mismo. ¿Sí? De acuerdo a la medida de los lados, esta es la clasificación de los triángulos. Pero también existe una clasificación de acuerdo a la medida de los ángulos. Por ejemplo, acá dijimos que esta es una clasificación de acuerdo a la medida de los lados, pero se pueden clasificar también de acuerdo a la medida de los ángulos. Por ejemplo, el triángulo que consta de un ángulo recto se conoce como triángulo rectángulo. Y ojo, porque este es muy importante. Le voy a poner un asterisco porque este es importante, nos va a servir para nuestro siguiente tema. El triángulo que tiene tres ángulos agudos se llama triángulo acutángulo. Y el triángulo que consta de un ángulo obtuso y dos agudos se llama triángulo obtusángulo. ¿Sí? Son figuras que se forman de acuerdo a la medida de sus lados. Entonces acá un pequeño ejemplo de cómo se verían esos triángulos. El triángulo equilátero, que es aquel que tiene sus tres lados iguales, más o menos se podría ver así. El triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales y uno desigual. Y el triángulo escaleno, en el que ninguno de sus lados mide lo mismo, de acuerdo a la medida de sus lados. Y cuando hablamos de acuerdo a la medida de sus ángulos, podemos decir que un triángulo rectángulo se vería más o menos así, porque tiene un ángulo recto. Un ángulo acutángulo se ve de esta manera porque sus tres ángulos son agudos, y un triángulo obtusángulo se ve de esta manera porque cuenta con un ángulo obtuso y dos agudos. Entonces más adelante, cuando hablemos de ángulos, vamos a ver la clasificación. ¿Qué significa ángulo recto? Es aquel que mide 90 grados. Un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados y un ángulo obtuso es el que mide más de 90 grados. Pero toda esta información está en el documento que ustedes ya tuvieron la oportunidad de leer. Entonces, si se dan cuenta, la subclasificación de los triángulos es esta. De esta misma manera, los cuadriláteros también se pueden clasificar. Una figura que se forma a partir de cuatro líneas rectas recibe el nombre de cuadrilátero. Y los cuadriláteros se clasifican en dos grupos, los paralelogramos y los no paralelogramos. Dentro de los paralelogramos están los más conocidos: el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el trapecio. Estos están dentro del grupo de los paralelogramos. Y dentro de los no paralelogramos está el romboide y el trapezoide. Entonces, esta es la clasificación de los cuadriláteros. Hay 6 tipos diferentes de cuadriláteros y también hay 6 tipos diferentes de triángulos. Después de los cuadriláteros ya vienen las figuras de 5 lados. Entonces, habíamos mencionado anteriormente que una figura de 5 lados recibe el nombre de pentágono. Una figura de 6 lados el nombre de hexágono y así sucesivamente, como en la tabla que les voy a mostrar a continuación. Entonces, acá está la clasificación de los polígonos en función del número de lados. La de 5 lados pentágono, 6 hexágono, 7 heptágono, 8 octágono, 9 eneágono, 10 decágono, 11 undecágono y 12 dodecágono. Entonces,
ustedes se pueden familiarizar con las formas de estas figuras. No son figuras desconocidas. Sabemos cómo son, las hemos visualizado, las hemos utilizado. Entonces lo que vamos a hacer en nuestro laboratorio de figuras geométricas, el cual creo que en algún momento les mencioné que lo íbamos a trabajar. Laboratorio de figuras geométricas. Todavía estoy pendiente de definir la metodología que vamos a utilizar. Normalmente esto lo trabajamos en clase, donde yo les voy explicando paso por paso cómo se dibuja cada una de las figuras. Dependiendo de cómo esté la situación más adelante, ya voy a definir si hacemos este laboratorio cuando regresemos a la universidad o si también les hago videotutoriales para que ustedes lo puedan trabajar en su casa. Pero para que tengan una idea, para trabajar este laboratorio en hojas milimetradas, esto se va a realizar en hojas milimetradas, de preferencia para que sea más fácil trabajar. Vamos a necesitar juego de geometría, vamos a necesitar compás y algunos otros instrumentos como lápiz, lapicero, crayones, marcador, lo que ustedes quieran, para irlo decorando ya en función de su propia creatividad. Entonces este laboratorio de figuras geométricas va a contener a todas las figuras que están acá, pero incluyendo los triángulos con su clasificación y los cuadriláteros con su clasificación. Entonces en la hoja anterior habíamos definido que existen 6 tipos diferentes de triángulos, hay 6 tipos diferentes de cuadriláteros, y todas estas demás figuras que van desde la figura de 5 lados hasta la de 12, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 figuras más, 8 polígonos más, de más de 4 lados. Entonces tenemos un total de 20 figuras planas. Eso lo vamos a trabajar. Este es nuestro laboratorio de figuras geométricas, que lo trabajamos siempre, ¿verdad? Para que ustedes se vayan familiarizando con la forma de las figuras, porque es importante conocerlas, dominarlas, comprenderlas, para cuando después empecemos a ver figuras en 3 dimensiones. Cuando entremos a ver figuras en 3 dimensiones también vamos a tener nuestros laboratorios, pero es importante que para que ustedes se les haga más fácil la comprensión de figuras en 3 dimensiones, conozcan bien cómo son todas las figuras o las más básicas que se encuentran en 2 dimensiones. ¿Sí? Entonces, este va a ser nuestro laboratorio. Ya solo estamos pendientes de definir la manera como lo vamos a trabajar. Dentro de las figuras geométricas hay una que es de gran importancia también, que es el círculo o la circunferencia. Como bien sabemos, esta no la mencioné entre las anteriores porque todas las anteriores son figuras geométricas formadas por líneas rectas. Sin embargo, nosotros sabemos que un círculo no posee líneas rectas. Se define de otra manera. Según esta definición de la teoría, nos dice que la circunferencia es el conjunto de puntos de un plano situados a la misma distancia de un punto fijo. En una circunferencia se distinguen los siguientes segmentos. Esto es muy importante. Para fines de la parte matemática que vamos a ver más adelante, el radio, el diámetro y el arco. Es importante que nosotros comprendamos. Sabemos perfectamente que una circunferencia tiene aproximadamente esta forma. Esto que está acá es el centro de la circunferencia y la distancia de cada uno de los puntos de la circunferencia hacia el centro es la misma. Y a esa distancia se le conoce como radio. ¿Sí? La distancia que va del centro a un punto de la circunferencia, y el diámetro, que es el otro elemento, es la distancia que existe de un punto hacia otro en la circunferencia pasando por el centro. Es decir, la línea que atraviesa la circunferencia pasando por el centro se conoce como diámetro. Y la relación entre estos nos dice que el diámetro es igual a 2 veces el radio. Estas son fórmulas matemáticas. En una circunferencia, el diámetro es igual a 2 veces el radio y el radio es igual al diámetro dividido 2. Entonces, estos son conceptos muy importantes que nos van a servir más adelante cuando estemos resolviendo problemas de áreas y volúmenes. Y el arco, ¿a qué se le llama arco? Es una parte o un segmento de la circunferencia, que puede ser de cualquier tipo. Por ejemplo,
un segmento que venga y que abarque esto que está acá. A eso se le llama arco, ¿sí? Que se puede medir también como una porción del perímetro de la circunferencia. Entonces necesito que dominen y comprendan estos conceptos que nos van a servir más adelante. Ahora, hablando de las figuras en 3 dimensiones, que nosotros conocemos como sólidos, estas ya no son figuras planas, sino que son figuras que están en 3 dimensiones. Como lo indica acá la teoría, se le llama sólido a la figura que está en 3 dimensiones. Normalmente estas figuras reciben el nombre de poliedros. Un poliedro es un sólido limitado por superficies planas y cada una de las superficies que forman un poliedro es una cara. Y normalmente una cara es una figura plana, como las que nosotros aprendimos en la sección anterior. Acá lo dice, las caras de un poliedro son los polígonos que lo limitan y los lados de estos polígonos se conocen como aristas. Entre los sólidos más comunes se encuentran el cubo, el ortoedro, el tetraedro, el prisma, la pirámide, el cono, el cilindro, la esfera, etc. Entonces estas son figuras muy comunes que nosotros también conocemos. Ya sabemos qué es un cubo, más o menos qué forma tiene un cubo, pues sabemos más o menos la forma que tiene un cilindro. La forma que tiene, por ejemplo, una pirámide que puede tener diferentes bases, puede ser una base cuadrada, una base triangular, una base rectangular, puede ser, por ejemplo, un prisma que tenga alguna base pentagonal o hexagonal, etc. Pero si se dan cuenta, el cubo está formado por polígonos que son cuadrados, ¿verdad? El cilindro está formado por un círculo y si nosotros tomamos un rectángulo, una porción de un rectángulo y lo enrollamos alrededor de un círculo, lo que se obtiene es el cilindro. Por lo tanto, un cilindro está formado por 2 círculos y un rectángulo. El cubo, como habíamos visto anteriormente, estaba formado por la unión de 6 cuadrados, doblados estratégicamente para darle forma. Una pirámide de base rectangular, por ejemplo, está formada por un rectángulo base y por 4 triángulos que están alrededor. Y al cerrar esas figuras, se obtiene la figura en 3 dimensiones, que es la pirámide de base rectangular. Entonces, todas estas figuras que dan origen a los sólidos son figuras conocidas, son los polígonos que hemos aprendido en la sección anterior. Por eso es importante conocer y dominar el concepto de figuras planas para después aplicarlo a las figuras en 3 dimensiones. Si nosotros aprendemos y dominamos todas las figuras que existen en 2 dimensiones, se nos va a hacer más fácil la comprensión de estas figuras en 3 dimensiones, tomando en cuenta que se forman a partir de polígonos. Entonces acá hay un esquema de los poliedros más comunes, que muchos de estos no son desconocidos para ustedes tampoco. Todos sabemos cuál es la forma de un cubo. Este es el ortoedro, este es un prisma triangular, este es un cono, un cilindro y una esfera. Estos son los más comunes, aunque hay muchos, ¿verdad? En el documento que les envié pueden encontrar varias clasificaciones y subclasificaciones de todas estas figuras. Sin embargo, de estas figuras no vamos a hacer un laboratorio parecido al de las figuras planas, porque en realidad estas figuras que se ven acá no están en sus 3 dimensiones, sino que solo son dibujos. En realidad esto que está acá es el dibujo de un prisma. Pero si yo quiero ver un prisma apreciarlo en sus 3 dimensiones, debería poder sentir esas 3 dimensiones. Lo mismo de un cilindro. Un cilindro, esto que está acá no es un cilindro en realidad, sino que es el dibujo de un cilindro. Pero un cilindro en sus 3 dimensiones sería como ver un lapicero, como ver un marcador, ¿verdad? Que tienen forma cilíndrica y ahí se pueden apreciar las 3 dimensiones. Entonces, ¿cuál es nuestro laboratorio de las figuras en 3 dimensiones? ¿Cómo puedo apreciar una figura en sus 3 dimensiones? Bueno, la respuesta es muy sencilla, haciendo una práctica de tallado. ¿Sí? En las prácticas de tallado es donde nosotros de verdad vamos a aprender a apreciar las figuras en sus 3 dimensiones, en este caso los poliedros, porque nosotros en nuestras prácticas de tallado solo tallamos figuras geométricas. Entonces, todas las prácticas de tallado, tanto las que ustedes han hecho en las pruebas específicas como las que vamos a hacer acá en el curso,
corresponden a poliedros con distintas formas. Ustedes siempre, sin darse cuenta, lo que han tallado es un poliedro. Entonces acá en nuestro laboratorio para figuras geométricas en 3 dimensiones van a ser las prácticas de tallado, que también está pendiente de definirse la forma como se va a trabajar, ¿verdad? Lo ideal es poder trabajar de forma presencial en el laboratorio para que yo los pueda ir controlando, pueda ir viendo cuáles son las deficiencias que tienen, porque el objetivo de todo esto es que ustedes puedan perfeccionar su técnica de tallado para que se les haga más fácil cuando lleguen a años posteriores en donde tengan que aplicarlo. Pero va a depender. Yo les estaré informando más adelante cuál va a ser la metodología para las prácticas de tallado, dependiendo si regresamos o no a la universidad, ¿verdad? Mientras tanto, ustedes podrían ir empezando a conseguir todos los materiales que necesitamos, que ustedes ya saben cuáles son, ¿verdad? Ya saben cuáles son los materiales, ya los tienen, de hecho. Entonces solo podrían ir abasteciéndose ahí de algunos jabones para que estemos listos para iniciar las prácticas de tallado, que todavía no se sabe si serán presenciales o virtuales también. Bien, dentro de la teoría, entonces, en la hoja anterior estábamos viendo que hay 3 conceptos dentro de los poliedros. Están las aristas, los vértices y las caras. Entonces, si yo me enfoco, por ejemplo, en este poliedro que está acá, el prisma, ¿cuántas aristas tiene este poliedro? Las aristas son los lados de la figura. Esto que está acá, por ejemplo, esto es una arista. Esto es otra arista. Esto es otra arista. Entonces tengo 3 aristas acá en la parte de arriba. Por lógica voy a tener otras 3 aristas en la base. Y acá en el cuerpo voy a tener 1, 2 y 3 aristas. Entonces, ¿cuántas aristas tengo en total? 9. Esta figura tiene 9 aristas. ¿Cuáles son los vértices? Los vértices son los puntos de intersección de las aristas. Acá hay 3 vértices, acá hay otros 3 vértices. Entonces esta figura tiene en total 6 vértices. ¿Y cuántas caras tiene esta figura? Bueno, las caras son las figuras que le dan forma. Acá tengo arriba una cara que es un triángulo, abajo tengo otra cara y en el cuerpo se pueden diferenciar que tengo una al frente y tengo 2 atrás. Solo que aquí ya no se puede, ya no los puedo marcar, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas caras tengo en total? 3 en el cuerpo, una en la base y una en la parte de arriba. Son 5 caras. En total esta figura tiene 5 caras. El cubo. ¿Cuántas aristas tiene el cubo? Podemos visualizarlo acá. En la parte de arriba tiene 4 aristas, en la parte de abajo tiene otras 4 aristas, van 8 y en el cuerpo tiene 1, 2, 3, 4 aristas. El cubo tiene entonces un total de 12 aristas. ¿Cuántos vértices tiene? Tiene 4 en la parte de arriba y 4 en la parte de abajo. Tiene 8 vértices. ¿Y cuántas caras? ¿Cuántos cuadrados le dan forma al cubo? 6. Entonces de esa forma es importante conocer, porque en algún momento yo les puedo hacer referencia a cualquiera de estos elementos geométricos, que ustedes aprendan a identificar las aristas, los vértices y las caras de un poliedro, que es una figura en 3 dimensiones. Entonces es muy importante que ustedes conozcan cuál es el concepto de cada uno de ellos y cómo se diferencian. Muy bien, entonces ahora para finalizar, yo tomé algunos ejercicios de la hoja de trabajo que confío en que ustedes ya están realizando, o si no es que ya la finalizaron, para poder resolver algunas dudas sobre lo que había que hacer ahí. Por ejemplo, en esta figura, en este ejercicio, lo que había que hacer es nombrar todas las figuras que están aquí adentro. Entonces nosotros tenemos que empezar a analizar, empezar a visualizar. Cuando nosotros hablamos de geometría necesitamos o requerimos de mucha imaginación. ¿Sí? La geometría requiere de imaginación, requiere de creatividad y requiere de visualización. Esto les podrá recordar un poquito las pruebas específicas, las pruebas de relaciones espaciales, las pruebas de
Incluso la misma prueba de habilidad manual, ¿verdad? Todos esos exámenes requieren de imaginación, creatividad y visualización. Si ustedes cumplieron con estos tres elementos, entonces lograron aprobar las pruebas, ¿verdad? Pero muchas veces, cuando no se aprueban esas pruebas, esos exámenes, es porque se carece de estos elementos. Entonces, acá en geometría los vamos a necesitar. ¿Cuántas figuras ustedes ven acá en este elemento? Pues ustedes tienen que empezar a analizar. Bueno, acá lo primero que se ve es un rectángulo. Entonces se tiene que anotar un rectángulo. Esa es una figura que está ahí contenida. ¿Qué más se puede ver aparte del rectángulo? Se pueden ver diferentes tipos de triángulos. Por ejemplo, este que está acá es un triángulo isósceles. ¿Sí? Es un elemento que está contenido acá dentro de este dibujo. ¿Qué más? ¿Qué más se puede ver? Esto que está acá es un paralelogramo o también es un rombo. ¿Sí? Bueno, que el rombo en realidad es un paralelogramo, ¿verdad? Pues esta figura girada es un rombo. ¿Qué más se logra ver acá adentro? Hay otra figura que está acá también, que es el trapecio. ¿Sí? Entonces dentro de este mismo elemento está el trapecio. Y de esta manera ustedes tienen que ir visualizando y tratando de encontrar todas las figuras geométricas posibles. Por ejemplo, acá me doy cuenta que también hay un triángulo escaleno. No solo había un triángulo isósceles, también hay un triángulo escaleno, que es aquel que tiene los tres lados desiguales. ¿Sí? Entonces ahí es donde ustedes tienen que buscar. ¿Triángulos equiláteros será que hay? Sí, acá hay un triángulo equilátero. ¿Vean? Entonces también hay un triángulo equilátero dentro de este elemento. ¿Sí? Tienen que ir buscando todas las figuras, pero para eso tienen que saber visualizar, ¿sí? Analizar y comprender la característica de cada una de las formas geométricas que existen. Entonces acá, si nos damos cuenta, al unir estos puntos, esto que se forma acá, dependiendo de las medidas, podría incluso ser un trapezoide. ¿Sí? Otra figura contenida dentro del mismo elemento. Entonces, hay un par de ejercicios de estos en la hoja de trabajo que el objetivo es que ustedes pongan en práctica esto: imaginación, creatividad y visualización. Es importante que dominen eso, que lo tengan, porque nos va a servir más adelante para interpretar formas en tres dimensiones. En otro de los ejercicios lo que había que hacer es solo indicar el número de aristas, caras y vértices de la figura. Por ejemplo, esta figura tiene ¿cuántas caras? Es una pirámide de base pentagonal. La base de la pirámide es un pentágono. Esa es una de las caras. Y como arriba el pentágono tiene 5 lados, entonces tiene 5 caras. Más la base en total son 6 caras. Esta figura tiene 6 caras. Los vértices de la base son 5 y el vértice de la parte alta es otro. Entonces son 6 vértices. Y las aristas en la base tiene 5 aristas porque es un pentágono. Y cada punto del pentágono tiene una arista que lleva hacia arriba. Entonces en realidad esta figura tiene 10 aristas. Entonces esto también requiere visualización, ¿verdad? Para poder irlo resolviendo. Esto es lo que hay que hacer. También hay un par de ejercicios para que puedan poner en práctica esto. Y por último, estos ejercicios que también requieren de mucha visualización, se trata de dibujar las caras que forman este sólido, pero ordenadas de manera que al doblarlas le den la forma, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la figura plana que se tiene que dibujar para que al doblarla estratégicamente me dé esta figura? Podemos ver que en la base hay un rectángulo, ¿sí? Pero para que la forma se dé, tiene que tener un triángulo acá y un triángulo acá. Acá tiene que tener otros 3 triángulos que tienen que tener la misma altura, solo que son un poco más delgados, ¿sí? Y esto es lo que da origen a la figura que está en la derecha. Entonces con esto se pone en práctica también la visualización y la imaginación para que ustedes puedan analizar las figuras geométricas. Muy bien. Entonces con esto llegamos al final de esta clase. Ahora ustedes tienen ya una tarea que es una hoja de trabajo sobre geometría, donde ustedes pueden empezar a trabajar
si no lo han hecho aún, sobre la explicación que acabo de dar. En nuestra próxima clase estaremos abordando ya un poquito la parte matemática. Entonces vamos a hablar sobre áreas, cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas. Entonces les recuerdo que estamos en comunicación por cualquier duda que tengan, estamos en la plataforma o estamos a través del WhatsApp para que ustedes puedan plantear las dudas que tengan, y les recuerdo que estas clases van a ser pregrabadas, pero sí, también nos vamos a estar reuniendo en vivo por lo menos una vez a la semana para poder resolver dudas puntuales sobre cualquiera de las clases. Bien, entonces estamos en contacto. Hasta la próxima.